decían en la legislación electoral, que permitían que algunos dirigentes partidarios se promovieran en los medios. Y estas otras lagunas y estos mares que hay en la legislación electoral que permitieron que el Verde hiciera todas estas cosas sin mayores consecuencias, porque cuando se le pusieron multas, las multas eran menores al beneficio que hubieran tenido antes. Esas no son lagunas, esas no hay que corregirlas. Vamos a ser serios, ¿no? Vamos a ir, si vamos a ir a una reforma electoral, vamos a hacerla integral y a evitar no solamente que haya estas lagunas que permiten lo que yo llamo que se ejerza la deshonestidad por estricto apego a derecho, sino a que se castiguen sin ningún tipo de impunidad los delitos. Yo le quiero preguntar por otro lado, ¿qué van a hacer en Jalisco? ¿Qué planes tienen para Jalisco? Pues para levantar, porque pues como fuerza política no han logrado destacar como quisieran. Y otra, ¿qué opina de que el PAN, bueno, el que están eligiendo su dirigente estatal, pues prácticamente le echa la culpa al PRD de haber caído como fuerza política en el estado? Dicen que por la alianza que tuvieron con ustedes. El segundo tema no tengo la suficiente información, pero te contesto del primero. Venimos de una reunión en el Comité Ejecutivo Estatal, en donde el presidente y su equipo, todo el comité, me presentaron un recuento, digamos, de lo que hicieron, de lo que están pensando hacer, de los proyectos que tienen. Yo les di mis opiniones. Fue una reunión justamente para eso, para tratar de fortalecer al partido en Jalisco, con los lineamientos nacionales y con las peculiaridades del Estado. ¿Qué opina de que ya andan prácticamente muy destapados en los partidos políticos para la presidencia de la República? Falta un buen tiempo, ya prácticamente se da por hecho que López Obrador va a ser candidato, que Margarita Zavala podría ser candidata en el Partido Acción Nacional. ¿Andan muy maduradores o ya es el tiempo de que los partidos manejen sus nombres? Y el que en este caso quedaría el PRD. Yo creo que es común en la política mexicana estas acciones, tú le llamas madrugadoras, las hacen desde hace mucho tiempo todos los partidos y todos los candidatos. Hay una que no mencionaste y que a mí me llama mucho la atención, que es la de Aurelio Nuño, quien montado una reforma educativa está teniendo una campaña publicitaria en los medios verdaderamente impresionante. Si no hay una planeación, un proyecto, un propósito muy claro del gobierno federal de posicionarlo como precandidato a la presidencia, pues yo no sé qué sea, es evidente, y sería creer que Aurelio Nuño está realmente recorriendo el país para ver cómo están las escuelas, pues sería de una ingenuidad internacional. No, sí, ahí está, ese es un fenómeno que se tiene que dar. Hay lineamientos, hay normas, hay que cumplirlas, hay que cuidarlas, hay que perfeccionarlas también, pero la política se da muchas veces con anticipaciones de tiempo. En la medida que sea posible, hay que evitar que esas anticipaciones generen ventajas ilegítimas. El PRD está en un proceso de renacimiento, yo le llamo el renacimiento, y en ese proceso de renacimiento estamos también corriendo nuestros tiempos, nada más que nosotros sí sabemos contar y sabemos que el 2016 está antes que el 2018 y estamos concentrados en este proceso o estos 13 procesos electorales para elegir gobernadores el año próximo, y estamos trabajando para prepararnos en ese primer escollo antes de estar pensando en 2018. Oiga, presidente, el PRD no va a entrar a fondo a la reforma política cuando, por ejemplo, el coordinador del PRI, César Camacho, dice que hay temas vetados como el de la segunda vuelta. Bueno, los vetos generalmente entorpecen cualquier reforma. Pero para empezar, no hay ninguna reforma en marcha. Es que ese es
PRI anunció que ya había consensos. No hay ningún consenso. A nosotros no nos han planteado nada. No hay ninguna propuesta seria sobre la mesa. No se ha creado ningún grupo de análisis sobre la legislación electoral. Son ideas o, si quieres, ocurrencias de algunos líderes, dirigentes partidarios que están presentando lo que quieren, una agenda, por cierto, muy parciales, personalizadas. Pero no hay ningún consenso, ninguna mesa de trabajo, de análisis, no hay nada. Y yo lo que he dicho es, pues no pongamos los bueyes adelante de la carreta, vamos por lo principal. México necesita una nueva constitución. El PRD lo tiene ya planteado en sus documentos básicos. Necesitamos un régimen parlamentario. Si tuviéramos un régimen parlamentario, por ejemplo, no necesitaríamos segundas vueltas, ni necesitaríamos revocaciones de mandato. Están integrados en el régimen. ¿Para qué sirve la segunda vuelta? Para que el presidente llegue con más de la mitad de los votos, para que no haya un presidente con menos del 50% del sufragio. ¿Qué te da eso? Pues te da cierta legitimidad y cierta fuerza inicial. Pero esa legitimidad y fuerza se puede perder al día siguiente que tome posesión el presidente si comete un error garrafal, si se corrompe, si se desvía, se disipa el apoyo y la legitimidad. En el régimen parlamentario estás obligado a hacer alianzas, coaliciones de gobierno. Partido que no tenga más de la mitad de los asientos en un congreso, en un parlamento, se tiene que coaligar, tiene que aliar con otro u otros, presentar un plan, un proyecto de gobierno común y trabajar juntos. Por eso no se necesita la segunda vuelta, porque ese gobierno tiene automáticamente más de la mitad. Si no tiene más de la mitad, no hay gobierno. ¿Y por qué no se necesita la revocación de mandato? Porque existe el voto de censura. Cuando el Parlamento da un voto de censura, se cae el gobierno y se vuelve a hacer. Entonces no necesitas revocación de mandato, necesitas segundas vueltas. Pero en México le tenemos, pues no sé si miedo o aversión a lo nuevo, a la novedad, al cambio. Y hablar de la parlamentarización del régimen en México pone los pelos de punta a muchos. Muchas veces porque no saben lo que es, y en otras porque les parece exótico. México es un país presidencialista, dicen. Caray, entonces que tenemos una grapa en nuestro ADN, ahí donde dice el parlamento, régimen parlamentario. No, por supuesto que no. Cada vez más la realidad nos impulsa a aceptar que necesitamos un régimen parlamentario para que este país tenga gobernabilidad democrática, una gobernabilidad que combine pluralidad y eficacia. Porque tú puedes forzar, con las segundas vueltas puedes forzar mayorías. Al final de cuentas, una segunda vuelta te obliga a una alianza, a una coalición, nada más que es una coalición efímera, electoral. Y lo que nosotros necesitamos son alianzas de gobierno programáticas. Siguiendo su comentario, ¿el PRD en el Congreso Federal está coaligado a otro partido? Pregunta número 1. Y la número 2, ¿los recursos que se obtuvieron en el PEP benefician o satisfacen a los gobiernos del PRD? No estamos coaligados a nadie. Para empezar, no existen las coaliciones en México. Tenemos un régimen presidencial y por eso no tenemos coaliciones. Entonces, no estamos coaligados a nadie. Tenemos un grupo parlamentario, en el caso de la Cámara de Diputados, de 60 legisladores, más o menos, que están trabajando con una agenda propia. A veces tú te sientas, yo fui diputado, soy diputado con licencia, fui diputado en ejercicio hasta hace unas semanas, y a veces te sientas con los otros partidos para ver si tu iniciativa puede tener respaldo, a veces te sientas y negocias en las comisiones, etcétera, pero no hay coaliciones formales. Y el presupuesto de egresos, pues mira, nadie queda nunca contento con el presupuesto de egresos, es imposible. Todos quieren más, todos se quejan de que recibieron menos,
menos de lo que merecen, es natural, así es, no ha sido de otra manera en el pasado. Creo que el PRD hizo lo que debió haber hecho. Obtuvo recursos para sus municipios. Luego se hacen comparaciones injustas, porque hay partidos políticos que son regionales y que tienen fuerza en un estado o en una ciudad, y todas sus fichas están concentradas en un estado o en dos o en tres, y en una ciudad o en dos. Y entonces, obviamente, todas sus negociaciones apuntan a conseguir recursos para esos poquitos espacios que tienen, y entonces tienen más dinero. Y resulta que esos espacios, esos estados o esas ciudades obtienen más recursos. ¿Por qué? Pues porque ese partido no tiene más. El PRD tiene 277 presidentes municipales en todo el país. Entonces tenemos que estar pensando en todos. Y si tú concentras, si tú comparas, por ejemplo, cuánto tuvieron las delegaciones de la Ciudad de México en presupuesto, vas a ver que Morena consiguió más dinero para algunas delegaciones. Sí, pero es que Morena no tiene más gobiernos y todo lo concentró en la Ciudad de México. Y nosotros tenemos que pensar en la Ciudad de México, pero también tenemos que pensar en 31 estados más y muchos municipios. Oye, preguntarle, entonces PRD sí va a dar lucha en las próximas elecciones, ya sean estatales, ya nacionales. El PRD ya está dando la batalla, no la va a dar, ya la está dando. Y si tú ves, por ejemplo, los pronunciamientos de la nueva dirección nacional, los pronunciamientos, las posturas que hemos tomado, las declaraciones que yo mismo he hecho a los medios, verás que el PRD es un partido de oposición, primero que nada. Somos un partido de oposición de izquierda propositiva a este gobierno priista corrupto e inepto. Y lo hemos dicho todos los días. Tenemos muy claro que tenemos que oponernos a este gobierno, porque este gobierno lo está haciendo. Estoy hablando del gobierno federal, pero podría hablar de los gobiernos estatales priistas también, que no son muy diferentes. Porque este gobierno priista le está haciendo daño a México. Y por eso somos oposición, y vamos a seguir siendo oposición firme, propositiva. ¿Sí? Nosotros no nada más decimos que no, decimos también sí cuando vamos a proponer algo. O sea, decimos no a esto, pero sí a esto que proponemos nosotros. Presentamos siempre proyectos alternativos. No decimos solamente que estamos en contra de algo, decimos de qué estamos hablando. ¿Alguna pregunta más? ¿Va a estar en la firma mañana? ¿No? Sí, claro, mañana presento mi libro, mi nuevo libro de la Cuarta Socialdemocracia a las 5 de la tarde. ¿Cuarta sociedad democrática? Sí, lo presenta Pepe Woldenberg y lo presenta también Jorge Castañeda. Jorge Castañeda y Pepe Woldenberg. Sí. Buenas tardes. ¿En qué va la situación del alcalde de Guerrero que se aprobó de su cargo y qué sucedió con el expediente de ayer? Estoy en comunicación con la secretaria general, Beatriz Mojica, que como ustedes saben es guerrerense, fue nuestra candidata a la gubernatura, y que está siguiendo de cerca ese proceso. Ayer dimos una conferencia de prensa para anunciar el problema gravísimo de un alcalde extorsionado y un alcalde que tuvo que ir en un acto ya de desesperación con su partido, decirle no puedo seguir así. Estamos dando los pasos legales necesarios para eso, para protegerlo y para combatir a estas personas que lo están extorsionando. Pero cuidado, no se nos olvide quién es el actor que debe combatir el narcotráfico. Es el gobierno federal, un delito federal. ¿Y quién es el que tiene los recursos de las armas, la inteligencia, el dinero, los recursos del poder para enfrentarse a estos monstruos criminales que tienen también muchísimos recursos? El que lo tiene es el Estado mexicano, el Estado nacional. Entonces, lo digo porque a veces se
señala fácilmente a un alcalde o a otro de algún acto de corrupción o de que fue cooptado por criminales. No se nos olvide que estamos hablando de municipios pequeños, de municipios sin recursos, de municipios que tienen unas cuantas patrullas destartaladas y unos cuantos policías, y que se llega con esos alcaldes, llegan los criminales con los alcaldes con la vieja disyuntiva de plata o plomo, y que es muy difícil, particularmente en ciertas zonas del país, ciertas regiones del país, que los alcaldes tengan con qué resistir, con qué enfrentarse. Entonces, este caso de Michoacán, perdón, de Guerrero, está muy cerquita de Michoacán, Garabato, además tiene nombre purépecha, como los municipios de Michoacán, pero es de Guerrero. Ese caso es un caso que nos debe alertar a todos y prender los focos rojos. El Estado Nacional, el Estado Federal, el gobierno de la República tiene que asumir su responsabilidad de protección. No, y el caso de Irene Navas, llevó a una conclusión. El expediente de Irene Navas se llevó a una conclusión. ¿El expediente de qué? De Irene Navas. Perdón, pero no sé. De Aide Navas. Ilústrame porque. Una mujer periodista. La que fue a presentar a la Procuraduría, ¿me refiere la exdiputada o de qué está hablando? Era candidata a alcaldesa de Guerrero. Pues mira, a ver, ese y muchos otros expedientes están abiertos. Creí que te referías a una exdiputada nuestra que fue a presentar a la Procuraduría otras pruebas de lo del Partido Verde. No, ese y otros casos están abiertos. Y permítanme agregar, porque veo que ya no hay preguntas y que estamos terminando la rueda de prensa, que acabamos de pasar, no se puede hablar de celebrar, acabamos de pasar el Día Internacional contra la Violencia en contra de la mujer, y que ese tema nos debe llamar la atención. Aquí en Jalisco ha habido en los últimos meses, en lo que va del año, 128. En lo que va del año, 128 feminicidios, ¿es correcto? Cuidado, hay que poner la lupa en Jalisco para ver qué está pasando con este gobierno estatal. Gracias. Nada más quería yo preguntarle de Colima, ¿va el PRD solo? ¿Qué pasó en las negociaciones con el Partido de Acción Nacional? Colima tuvimos un problema de diferentes interpretaciones de la norma. En Colima, en el estado, están previstas las candidaturas comunes. El INE no las tiene contempladas. Habíamos pensado analizar la posibilidad de una candidatura común. No la habíamos decidido. El Comité Ejecutivo Nacional anterior, acuérdense que acabamos de elegir uno nuevo, pero el anterior, en la sesión que tuve yo con ellos, discutimos el tema de Colima y había posturas diferentes en el Comité Ejecutivo Nacional, algunos que decían debemos ir solos, otros que decían debemos ir a la alianza, pero lo que se estaba considerando eran las candidaturas comunes, y hay un problema de interpretación jurídica que hace que las candidaturas comunes se compliquen. En este momento, salvo posibles litigios que enfrentamos ante los tribunales electorales, ante el Tribunal Electoral, no tenemos más que 2 precandidatos nuestros registrados, una mujer y un hombre, registrados para contender por la candidatura a gobernador o gobernadora de Colima. Vamos a ver más adelante si conviene litigar el tema de las candidaturas comunes y si en su caso nos conviene o no ir en candidatura, porque si no podemos ir solos, podemos hacer otras cosas. Bien, si no hay más preguntas, no nos resta más que agradecer a todos su asistencia. Que tengan